Hola, ¿cómo están? Espero que la hayan pasado muy bien. En el video de hoy vamos a aprender a preparar un pastel de selva negra. Realmente es muy fácil y es súper delicioso. Veamos cuáles son los ingredientes que necesitamos. Media cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato, una cucharada de café instantáneo, una taza de azúcar, media taza de cocoa, 2 tazas de harina, 2 barras de mantequilla, 2 huevos y 2 yemas, una taza de leche más una cucharada de vinagre. En un recipiente mediano vamos a tamizar la cocoa, la sal, la harina, el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear. Lo mezclamos muy bien y lo hacemos a un lado. En un recipiente mediano vamos a agregar la mantequilla y el azúcar. Con una batidora de mano eléctrica los vamos a batir hasta que estén esponjosos y más claros. Luego vamos a agregar, ignoren eso. Vamos a agregar un huevo a la vez, batiendo después de cada huevo que agregamos. Ahora vamos a agregar el café instantáneo y lo incorporamos bien. Una vez que incorporamos todo, vamos a tener la mezcla de mantequilla con huevo y todo eso, la leche con vinagre y los ingredientes secos. Vamos a ir alternando los ingredientes secos y la leche hacia la mantequilla con azúcar, en partes. O sea, agregamos ingredientes secos, batimos, leche, batimos y así sucesivamente hasta que hayamos acabado o ocupado todos los ingredientes. Ahora les voy a enseñar cómo forrar los moldes que vamos a usar. Son 2 moldes de 8 pulgadas. Entonces cortamos el papel encerado más o menos del tamaño del molde y después lo doblamos horizontalmente y después verticalmente. Tenemos un cuadrado, hacemos un triángulo doblado sobre la esquina que tiene todos los dobleces y después otra vez un triángulo sobre esa misma esquina. Volteamos el molde, medimos del centro el borde y lo cortamos. Y voilà, ahí tienen para forrar el molde redondo. Obviamente los moldes ya estaban engrasados, entonces solo ponen el papel encerado para que se pegue. Y aquí lo voy a volver a hacer para que vean cómo es. Lo doblo horizontalmente, después verticalmente, hacen el triangulito y otra vez sobre el mismo triángulo. Dan la vuelta al molde, miden del centro al borde y lo cortan. Y eso es todo. Después los engrasan, pueden usar spray, mantequilla en spray o pueden usar mantequilla o lo que sea, pero yo usé el spray. Ahora tomamos nuestros 2 moldes de 8 pulgadas, moldes redondos de 8 pulgadas, engrasados y forrados con papel encerado y vamos a dividir la mezcla entre estos 2 moldes. Y después con una espátula vamos a emparejar la mezcla, o sea que llegue a todos los bordes y que quede liso por arriba. Después los vamos a literalmente estampar contra el pantry para sacar todas las burbujas de aire que hayan quedado adentro. Vamos a hornearlos a 180 grados Celsius de 25 a 30 minutos. Sabemos que están listos cuando insertamos un palillo de dientes o un cuchillo y este sale limpio. Los vamos a dejar enfriar durante 10 minutos en el molde y después los vamos a trasladar a una rejilla para que se enfríen completamente. Vamos a necesitar una lata de cerezas de 21 onzas.
Vamos a obviamente abrir la lata y vamos a separar las cerezas del jugo de cereza, o sea, las vamos a colar. Pastel Selva Negra lleva un sirope. En la receta original se utiliza un licor de cereza llamado Kirsch, pero no lo encontré, entonces voy a usar el jugo de cereza que venía en la lata. Vamos a necesitar media taza de azúcar, media taza de jugo de cereza y media taza de agua. En una olla pequeña a fuego medio vamos a agregar el agua y el azúcar. Vamos a mezclarlo bien y lo que queremos hacer es que se disuelva el azúcar. Cuando ya todo el azúcar esté disuelta, vamos a apagar el fuego y vamos a removerlo de la cocina y vamos a agregarle el jugo de cereza. Lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar que se enfríe. Ahora vamos a tomar una bandeja y la vamos a poner debajo del pastel en la rejilla. Esto es para que cuando agreguemos el sirope no se derrame. Por favor, usen recipientes grandes para que no les pase como a mí, que se chorrea todo y después tengo que estar limpiando. Así se ahorran tiempo. Después de que limpié, pasé el sirope a este molde plástico que es más fácil para vertir el líquido encima de la torta. Y ahora simplemente vamos a vertir el sirope encima de los dos pasteles. Para la crema batida vamos a necesitar 3 cucharadas de azúcar, 1 litro de crema para batir, crema dulce o crema de leche como dice el empaque, este es marca Dos Pinos, la compré en el súper, y 2 cucharaditas de vainilla. La crema batida va a ser lo que va a cubrir el pastel, va a ser como el baño y el relleno. Vamos a mezclar la vainilla con el azúcar hasta que se disuelva el azúcar. Para preparar la crema batida vamos a necesitar un recipiente grande que tiene que haber pasado refrigerado en el congelador por lo menos durante toda la noche, o sea, tiene que estar literalmente congelado. Las astas de la batidora eléctrica también tienen que estar congeladas. Entonces, en cuanto sacan el recipiente, voltean toda la crema para batir, empezamos a batir con las astas que también acabamos de sacar del freezer hasta que se empiece a espesar. Una vez que ya está espesando, agregamos la vainilla con azúcar que habíamos disuelto anteriormente, batimos un poco más para que se incorporen y cuando ya podamos formar un pico y este se mantenga, está lista. No la batan más. Si la baten de más, van a terminar con mantequilla dulce. Ahora vamos a transferir la crema batida a una manga pastelera y vamos a iniciar a decorar el pastel. Ahora vamos a armar el pastel. Para esto vamos a necesitar una mesa giratoria que facilita muchísimo el proceso de decoración. Si no tienen una, no se preocupen, pero realmente solo es como para facilitar el proceso. También vamos a necesitar una base de cartón para poner el cake ahí, porque si dejamos el pastel encima de la mesa giratoria, después no lo vamos a poder quitar. Entonces, una base de cartón o lo que sea que vayan a usar y la mesa giratoria. Y las espátulas, obviamente. Entonces, vamos a voltear el pastel sobre el cartón y vamos a iniciar a decorar. Vamos a necesitar las cerezas que habíamos sacado de la lata, que las separamos del jugo, entonces solo las cerezas, no el jugo, solo las cerezas y también la crema batida. Ahora simplemente vamos a esparcir la crema batida sobre la base, la emparejamos con una espátula, no importa si no es perfecto porque esto no se va a ver. Luego vamos a tomar las cerezas y vamos a agregarlas como 3/4 de las cerezas en esta parte, esto es el relleno. Las esparcen para que queden parejitas, no tan al borde porque se pueden caer. Y después vamos a poner el segundo piso de pastel encima de esto. Mis dos moldes no eran exactamente del mismo tamaño, así que tuve que emparejar los dos pisos. Pero si ustedes no quieren hacerlo, no es obligatorio, solo es para que se vea más parejito. Después de emparejar el pastel, vamos a agregar crema batida arriba y vamos a empezar a emparejarla. Esta sí tiene que quedar más lisa y luego por los bordes.
Cuando ya tenemos todo el pastel decorado parejo con la crema batida, podemos agregar las decoraciones extra, por así decirle. Yo agregué como gotitas de crema batida en todo el borde del pastel, luego puse cerezas en medio, piqué chocolate negro y lo puse en el borde. Este es el resultado final del pastel, ya está listo. Si les gustó el video, dejen un like, comenten qué otras recetas les gustaría ver en el canal, suscríbanse para no perderse ningún video. Como siempre, la receta está en la descripción en inglés y en español. Nos vemos en la próxima.